Introductivo, comencemos con la sintaxis. Para la sintaxis, entonces, lo primero es cómo se escriben frases en la lógica de predicados. Entonces, para la sintaxis, empezamos por describir cuál es el alfabeto para escribir la lógica. Y entonces vamos a extender el alfabeto de la lógica proposicional. Es decir, que vamos a usar el alfabeto que ya teníamos, o sea que lo que ya aprendimos a escribir no lo vamos a olvidar, no vamos a olvidar los operadores de conjunción, de disyunción, de implicación, la negación, no vamos a olvidar esas cosas, pero vamos a extender el lenguaje para poder decir otras. Entonces, ¿con qué vamos a extender el lenguaje? Vamos a extender el lenguaje con dos constantes. Bueno, estas ya estaban true y false, estas ya estaban, esa no es extensión. El alfabeto va a constar de dos constantes de verdad que ya estaban true y false, o sea, eso no es parte de la extensión. El alfabeto va a constar de, ahora sí, esto es nuevo, unos símbolos que representan constantes. Yo decido qué símbolos eh, qué símbolos poner, A, B, C, o sea, y cuántas constantes y todo eso para el modelo que voy a hacer, eso lo decide uno, pero digamos que el modelo ahora permite tener constantes. El modelo sigue teniendo variables, solo que esta vez las variables no son variables proposicionales que toman el valor de verdad true o false, sino que son variables que pueden estar en diferentes dominios, representan variables que pueden tomar diferentes valores. Vamos a tener una cosa que llaman símbolos de funciones para poder aplicar funciones a esas variables y que me den otros resultados. Vamos a ver qué nos sirve para modelar. Vamos a tener símbolos que representan predicados y típicamente las funciones vamos a denotar con estas letras minúsculas, típicamente F, G, H. Las variables que hay siempre utilizamos las últimas letras del alfabeto. Para las constantes utilizamos las primeras letras del alfabeto. Todas estas es como una convención en minúscula, pero es convención, no es obligatorio, pero es una convención. En cambio, para los símbolos de predicados vamos a usar letras mayúsculas y recuerden que por predicado se refiere a algo que es cierto o es falso, es una afirmación sobre un sujeto, o sea, es algo que va a poder tener valor de verdad o de falsedad. Y entonces ya no hay variables proposicionales, pero en lugar de variables proposicionales, que eran las que tenían verdadero o falso, ahora hay predicados y lo que van a ser verdaderos son los predicados, verdadero o falso son los predicados. Va a haber los símbolos que ya teníamos de operadores lógicos, como la negación, la disyunción, la conjunción, el implica y la equivalencia, y de hecho van a tener la misma semántica que tenían en la lógica proposicional, pero va a haber unos nuevos símbolos que se llaman cuantificadores y que van a tener que ver con, que son esta E al revés mayúscula y esta mayúscula al revés, estos dos símbolos que por ahora no le hemos dado semántica, pero los vamos a usar así, como voy a tratar de decirlos la E al revés y la A al revés, hasta que le demos semántica, y cuando le demos semántica, entonces este va a ser el existencial y este va a ser el para todo o el cuantificador universal y este va a ser el cuantificador existencial. Eh, pero ellos realmente van a tener esa semántica el día que, ese significado el día que les cuente cuál es la semántica de cómo se interpreta ver esto o cómo se interpreta ver esto. Por ahora, solo estamos hablando de sintaxis, es decir, de cómo se escriben, y entonces en mi lenguaje, en mi alfabeto, aparecieron un poco de cosas nuevas, constantes, variables que no son variables proposicionales, símbolos de función, símbolos de predicado, que van a ser los que van a reemplazar de cierta manera las variables proposicionales, pero ya son símbolos de predicado, no son variables. Esos símbolos de predicado típicamente relacionan variables. Eh, y estos símbolos que ya existían de operaciones lógicas, igual que de las constantes true y false, y dos símbolos nuevos, la E mayúscula al revés y la A mayúscula al revés, que van a tener algún significado en su momento. Pero son, desde el punto de vista sintáctico, los nuevos elementos del alfabeto para construir frases en la lógica de predicados. Y entonces, una vez yo tengo el alfabeto, les voy a dar las reglas para escribir en mi lógica de predicados. Y las reglas las describo siempre con una gramática. Entonces voy a describir cuál es la gramática que me permite generar las frases, las oraciones, las palabras de mi lógica, de la lógica de mi sistema formal, que en este caso es la lógica de predicados. Entonces, en esa descripción
vamos a tener los predicados. Entonces vamos a decir primero qué es un predicado en esta lógica. ¿Qué es un predicado? Entonces, un predicado es un símbolo de predicado seguido de un paréntesis que abre, por allá al fondo un paréntesis que cierra, y en la mitad uno o más términos. Eso es lo que dice aquí, uno o más términos. ¿Qué es un término? No lo he dicho, ya lo voy a decir. Pero entonces los predicados van a ser básicamente un símbolo de predicado, esos de mayúscula que pusimos allá, A, B, C en mayúscula o P, Q, R, y entre paréntesis uno o más términos, este más significa uno o más términos, y entre paréntesis uno o más términos que van allí. ¿Qué es un término? No lo hemos dicho, ya lo vamos a decir. Pero entonces un predicado es eso. O un predicado también es el símbolo de negación seguido de predicado. Ya le digo el símbolo de negación porque no le vamos a cambiar la semántica que teníamos en la lógica proposicional, pero por ahora es esta rayita, o sea, es el símbolo de negación. Eh, que, 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 va a tener ese nombre por la semántica y que ya la conocemos, por eso lo leo así. También podría ser un paréntesis, un símbolo de predicado, que digo, perdón, un predicado, o sea, uno compuesto con estas reglas, un operador binario booleano, seguido de otro predicado y seguido de un paréntesis que cierra. Entonces, todo esto también sería un predicado. O sea que combinar un predicado con otro por medio de un operador binario booleano es un predicado. Combinar un predicado con el símbolo de negación es otro predicado. Y combinarlo con esos símbolos de cuantificación, que no sabemos cuál es su semántica todavía, también es un predicado. Entonces, escribir un cuantificador, luego una variable de símbolos, digamos una variable de la lógica de predicados, no una variable proposicional. Un seguido de este palito, está en azul porque este no es el O de separar una regla de otra, sino que este palito va allí. O sea, va el cuantificador, un símbolo de variable, un palito, un predicado, dos puntos, otro predicado. Esa es otra manera de escribir predicados. Esa es otra regla para escribir predicados. Cuantificador, símbolo de variable, pipe o el palito este, predicado, dos puntos, predicado. Esa es otra manera de escribir predicados. Y un predicado también es la palabra true, o otro predicado también es la palabra false. ¿Mm? Recuerden que los predicados son lo que en nuestra lógica va a tener un valor de verdad. Entonces, estas son las cosas que después van a tener un valor de verdad, verdadero o falso. Ya lo miraremos. Operador binario booleano, ya los conocíamos, son los mismos de antes. Cuantificadores son esos dos nuevos que les dije, la E mayúscula al revés, la A mayúscula al revés. Eso es lo que llama cuantificador. Y término, que es la otra palabra que hay por aquí, que es un término. Un término es un símbolo de variable, o sea, X, Y, Z, cosas de estilo. Un término también es un símbolo de constante, como la A, la B, la C minúscula que pusimos allá atrás de ejemplo, o un término también es un símbolo de función con paréntesis y entre los paréntesis uno o más términos. Intuitivamente, los términos son aquellas cosas que podrían tener valores en el mundo. Símbolo de variable, las variables pueden tener valores, un símbolo de constante, las constantes representan valores, y un símbolo de función aplicado a unos términos, lo cual me daría otro término o otro valor. Entonces los términos van a ser cosas que me dan valores en mi mundo, mientras que los predicados son cosas que me dan un valor de verdad, o sea, o verdadero o falso, no puede ser otra cosa. Los operadores booleanos relacionan cosas que dan verdadero o falso, o sea, operan valores booleanos, y los cuantificadores me permiten también crear nuevos tipos de predicados que ya veremos su semántica en su momento. Esta es la sintaxis de la lógica de predicados. Entonces, tal como lo hicimos con la lógica proposicional,
vamos a empezar a escribir frases en la lógica de predicados. No importa su significado porque no le hemos dado significado, pero vamos a aprender a escribir nuestras primeras palabras. Entonces, para escribir nuestras primeras palabras voy a empezar a aplicar estas reglas, cómo se escriben predicados y a aplicar cada una de esas reglas para producir mis primeros predicados. Entonces, de hecho, aquí estoy aplicando solo la primera regla. La primera regla es que un predicado es un símbolo de predicado seguido entre paréntesis de uno o más términos. Entonces voy a empezar a escribir. Entonces aquí hay un solo símbolo de predicado, el símbolo de predicado P, solo otro símbolo de predicado, y entre paréntesis hay solo un término, y ese término es un símbolo de variable. Entonces esto es un predicado, porque es un símbolo de predicado seguido entre paréntesis de uno o más términos. En este caso hay un solo término, que es el símbolo de variable X. Aquí también hay un predicado seguido de, entre paréntesis, de uno o más términos, un solo término en este caso, pero ese término aquí ya no es un símbolo de variable, sino es un símbolo de función aplicado a un símbolo de constante. O sea, este término, este es el término FDA, es el término que va aquí entre paréntesis de P y hay un solo término. Entonces, por eso esto es un predicado. ¿Sí? Aquí hay otro ejemplo de expresión. Q es un predicado, solo que este predicado, bueno, ya no tiene un término aquí entre los paréntesis, sino dos términos. Hay el primer término, que es el término, el símbolo de variable X, y el segundo término, que es H, que es un símbolo de función, que por dentro tiene dos términos, uno que es un símbolo de variable Y y otro que es un símbolo de constante B. Entonces, fíjense que estoy construyendo nuevos términos, este es otro término, y este predicado Q está aplicado a dos términos, al término X y al término H de YB. Aquí abajo hay otro predicado, ya con un símbolo de constante y un símbolo de variable. Aquí hay otro predicado con un símbolo de variable y un símbolo de constante, o un predicado con dos símbolos de constante. O sea, hay toda la gama de cosas que puedo hacer con esta regla, que es la regla de los predicados. Se crean con símbolos de predicados y uno o más términos entre paréntesis. Después viene la segunda regla, que la negación, o sea, el símbolo de negación seguido de un predicado también es un predicado, o la tercera regla que dice que si pongo entre paréntesis dos predicados unidos en la mitad por un operador binario booleano, también eso es un predicado. Entonces mírenlas aquí de esas. Aquí está el símbolo de negación, y este, como ya era un predicado, entonces este completo también es un predicado. ¿Sí? O aquí hay, como este era un predicado, como lo ven a la izquierda, ¿cierto? Este era un predicado. Y este otro también es un predicado. Entonces, poner entre paréntesis a este y a este, con un símbolo, con un operador binario booleano en la mitad, y todo entre paréntesis, eso también es un predicado. Y así seguimos haciendo. O, por ejemplo, aquí estoy construyendo unos predicados más complejos. Hago con esta O, uno QDAB, no. Con esta O estoy uniendo PDA y lo que hay aquí a la izquierda. Y lo que hay aquí a la izquierda es QDAB negado. Entonces aquí estoy diciendo, aquí mi predicado es, esta es la fórmula de la izquierda, esta es la fórmula de la izquierda, esta es perdón, el predicado de la izquierda, este es el predicado de la derecha, y este es el predicado completo, la disyunción de esas dos. O con la implicación igual, aquí a la izquierda está QXY, a la derecha está QDAB, y entonces pongo la implicación. O con la equivalencia, aquí hay una equivalencia entre QDA y QDAB, y luego hay la negación de esa equivalencia. O sea, como pueden ver, utilicé la regla 2, la regla 2 y la regla 3, estas dos reglas, para hacer nuevos predicados, sintácticamente. Hasta ahora no estamos hablando del significado de eso. Y luego voy a utilizar la que dice cuantificadores, que es la otra forma de crear, y entonces como el otro nivel de fórmulas. Y entonces aparecen fórmulas realmente muy novedosas o nuevas con respecto a las que ya teníamos. Entonces aparece, por ejemplo, esta E al revés X
seguida del palito, ese es el palito, seguida de un predicado, seguido de un dos puntos, seguido de otro predicado. Entonces, esa está bien escrita porque sigue la regla de cómo se crean predicados usando esos símbolos de cuantificadores. O esta debajo que dice uso el símbolo de cuantificación, luego viene el palito, luego viene un predicado, luego vienen los dos puntos, y luego viene otro predicado. No estamos interpretando, no estamos mirando el significado de eso, es lo que esté bien escrito. O acá hay uno con la A al revés mayúscula con un símbolo de variable, luego un símbolo, luego el palito, luego un símbolo de predicado, y luego dos puntos, y luego del dos puntos otro símbolo de predicado, en este caso es un predicado compuesto que se arma con implica y todas esas cosas, como los que armamos aquí en la segunda fila, en la segunda columna. O este, que dice, vea, ármelo con el exist, con la E mayúscula al revés, X. Uy, ojo, aquí fíjense que aquí faltó el palito, aquí faltó el palito, este palito que en principio es obligatorio en la gramática, estos dos puntos son obligatorios en la gramática, y fíjense que aquí no está ni el palito ni los dos puntos. Entonces uno podría decir que esta fórmula ya no está bien hecha. Y ya no está bien hecha. Bueno, si estuviera bien hecha, después lo que hacemos era ponerle esta negación de un predicado y eso haría un predicado si esta estuviera bien hecha. Entonces, lo que vamos a decir es que a veces me sobran el palito y el dos puntos y voy a hacer unas abreviaciones. Entonces, en lugar de decir palito, poner true como predicado y luego dos puntos, o sea, en lugar de si el predicado que va después del símbolo de variable, desde el palito, es true, y luego dos puntos, entonces el palito, el true y el dos puntos los puedo obviar, no escribirlos, y la fórmula me quedará así. Y lo mismo pasa con el para todo, con el otro, que se llama con el cuantificador existencial. Entonces el palito true dos puntos se abreviará y se quitará. Entonces lo que pasó aquí es que aquí debería decir palito true dos puntos y no dice, aquí también debe ser el palito true dos puntos y no dice, debería decir palito true dos puntos, no dice, y aquí también, pero ya sabemos que es una abreviación y esto es lo que debería estar escribiendo, pero lo abrevio y no lo escribo para no escribir eso por convención, no vamos a escribir esas cosas, pero es como si estuvieran escritas porque si no, no estarían correctamente de acuerdo a la gramática que hay aquí. Porque para esta gramática este palito va y estos dos puntos también van. Entonces, si no están ese palito y esos dos puntos, uno diría que esa fórmula está mal hecha, como estas tres de abajo. Pero realmente estas tres de abajo no están mal hechas porque las estamos entendiendo como si estuvieran el palito y el predicado y los dos puntos, sino que sabemos que por no estar es como si estuviéramos escribiendo esto. ¿Listo? Entonces, Profe, pero ahí no dice que para abreviarlo toca poner ese, bueno, como esa O con el palito. para abreviar no toca, no toca, no, para abreviar puedo no ponerlas. O sea, para abreviar, Micho, si pasa esto que está aquí, la E al revés con la X, y no aparece ni el palito, ni el predicado que debe aparecer ahí, ni los dos puntos, es como si ahí dijera, es como si ahí estuvieran el palito, es como si ahí estuvieran el palito, el predicado, que en este caso es el predicado true, y el dos puntos. Eso es lo que abrevia que eso no esté. No sé si entendí tu pregunta. Profe, lo que él quiere decir es que ahí no debería aparecer el símbolo del vacío. ¿Este? No, este no es un símbolo de vacío, sino que este es un símbolo griego que es la letra psi o fi griega. Entonces, este símbolo sí aparece, es este. O sea, todo lo que hay después de esto, ay, María, Ah, todo eso significa, todo sí, lo que hay eso. aquí es lo que ahí llaman fi. O sea, eso es equivalente a Ah, este pedazo de ya. acá. O sea, ahí viene un predicado, una fórmula de la lógica de predicados, y esta es una fórmula de la lógica de predicados. Entonces, por eso quedó bien. Este no es el símbolo de vacío, no. Este es un símbolo de una letra griega para decir, y ahí viene algo más, y ese algo más debe ser
un predicado. ¿Listo, Andrés? Sí, lo mismo aquí. Lo que viene después de esto, todo esto es un predicado. Un predicado que está compuesto por dos unidos por un implica. Y entonces, y este de aquí, de nuevo, no tiene ni el palito, ni los dos puntos, ni true ni los dos puntos, pero es como si estuvieran allí. O sea, es una abreviación para no estar escribiendo tantas veces esto, que es muy usual escribir así en lugar de escribir así. A menos que lo que vaya aquí no sea true. Si lo que va ahí no es true, entonces uno escribe algo, como en todos estos casos. Aquí escribió P, aquí escribió R, pero si lo que yo quiero escribir es true, entonces le dan a uno la libertad de no escribir todo eso y escribir solo así. ¿Listo? Eso es lo que es sintáctico. Entonces, así se escriben fórmulas de la lógica proposicional. Ahora, nos vamos a dar cuenta que como estas fórmulas son más ricas, más complejas, tienen más cosas, entonces necesitamos otro tipo de reglas para poder manipularlas bien. Entonces, esas reglas necesitan de unos conceptos que se va a llamar el alcance, el concepto de variable libre y el concepto de variable ligada. ¿Qué es eso? Entonces, vamos a definir esos tres conceptos. Entonces, si yo tengo una fórmula, entonces aquí de nuevo son letras griegas, yo tengo una fórmula que dice la A al revés X, el cuantificador universal. Luego viene el palito, luego viene un predicado, luego viene el dos puntos, y luego viene otro predicado, o respectivamente lo mismo con el otro cuantificador. Entonces, a esta formulita, sí, o a esta formulita, fi, se les conocen como el alcance del cuantificador, del que sea, del uno o el otro. O sea, este es el alcance estas dos son el alcance, o sea, este cuantificador tiene como alcance esta fórmula y esta fórmula, no más, no alcanza nada más. Si yo tengo esa fórmula metida entre otro poconón de cosas, voy a devolver un minuto aquí, como aquí, que aquí tengo un cuantificador existencial, otro cuantificador existencial, y aquí tengo un cuantificador universal. Entonces lo que está diciendo es que el alcance de este cuantificador universal es todo lo que hay aquí. Ave María. El alcance de ese cuantificador universal es todo lo que hay aquí. Mientras que el alcance de este cuantificador es todo lo que hay aquí nomás. Ese es el alcance de este cuantificador existencial. Y el alcance de este cuantificador existencial es todo lo que hay aquí. Mientras que el alcance de este cuantificador universal es todo lo que hay aquí. A eso es a lo que se llama el alcance. El alcance son las fórmulas donde el cuantificador tiene, digamos, va a tener un efecto. Entonces son el predicado que hay antes, después del palito y antes de los dos puntos, y el predicado que hay después de los dos puntos. Cuando aquí es true y esto no existe, entonces su alcance es solamente este. Pero digamos, porque aquí ya no hay nada, aquí hay true. Pero sí, típicamente el alcance son esas dos. Y a eso se va a llamar el alcance. Entonces, primer concepto, el alcance de un cuantificador. Este cuantificador, su alcance son solamente las fórmulas de los predicados donde él va a tener efecto. Él no tiene efecto sobre el resto. ¿Y por qué decimos que no sobre el resto? Porque estos cuantificadores pueden estar en fórmulas donde hay muchos cuantificadores. Entonces yo tengo que saber que el alcance de este es aquí, el alcance de este es aquí y el alcance de este sí es todo. ¿Para qué nos va a servir el alcance? Para hablar de la semántica de las cosas, pero por ahora conceptos sintácticos, el alcance es un concepto sintáctico, depende solo de dónde se escriben las cosas. Ahora, vamos a decir qué significa que una variable está ligada a un cuantificador. Entonces vamos a decir que este símbolo de variable está ligado a este cuantificador, o respectivamente este símbolo de variable está ligado a este cuantificador, ¿cierto? Siempre y cuando ese símbolo de variable no esté ligado a otro cuantificador aquí adentro.
siempre y cuando este mismo símbolo de variable no esté ligado a otro cuantificador aquí adentro. Entonces nos pueden pasar cosas que aquí no está, sí, no, aquí no estaban. Nos pueden pasar cosas muy curiosas. Por decir algo, supongo que aquí dijera cuantificador existencial y aquí dijera X, no Y, dijera X. Entonces, y aquí también dijera X. Eso puede suceder, no es obligatorio que aquí se llamen diferente como se llaman acá, se pueden llamar igual. Pero entonces, por eso dicen, si hay una X, si aquí dijera X, entonces la X de aquí adentro tiene que ver es con esta X de aquí. Mientras que la X de aquí afuera tendría, y esta tendrían que ver con esta X de aquí. Entonces, por eso tratan de definir qué significa que una variable esté libre o ligada. Entonces, una variable está ligada al cuantificador, digamos, al cuantificador más cercano donde la mencionan. Entonces, si aquí dentro de esta fórmula o dentro de esta fórmula se mencionan a X, pero X no está cuantificada dentro de esas fórmulas, entonces esa X está ligada a este cuantificador. Si las X que mencionan aquí adentro están ligadas a cuantificadores interiores de allá adentro, entonces ya no están ligadas a este. Están ligadas a cuantificadores allá adentro. Ese es segundo concepto, ligadura de una variable. Tercer concepto, los símbolos de variables pueden aparecer ligados o pueden no aparecer ligados. Entonces, cuando se dice que el símbolo de variable está ligado, entonces si hay un cuantificador en esa fórmula al que X esté ligado, o sea, vamos a decir que en una fórmula phi X está ligada si hay un cuantificador en esa fórmula al que X esté ligada con esta definición de ligadura. Y si no hay un cuantificador en la fórmula al que X esté ligada, entonces vamos a decir que en esa fórmula siempre la ligadura o la libertad de una variable se refieren a una fórmula en particular. En una fórmula phi, X está libre si no está ligada a ningún cuantificador en esa fórmula. Entonces esos son tres conceptos nuevos, alcance, variable libre y ligadas, y vamos a tratar de entenderlos aquí. Entonces, supongamos que tengo esta fórmula, un predicado, conjunción con otro predicado, ¿cierto? Este predicado es P de X y este predicado dice cuantificador universal X. Aquí me faltó el palito, aquí debería ir el palito. Y Q de X, 2 puntos R de XY. Entonces, en esta fórmula, aquí aparece un símbolo de variable X, aquí aparece un símbolo de variable X, aquí aparece un símbolo de variable X, y aquí aparece un símbolo de variable Y. Y están en distintos colores. Este es rosadito, este es verde oliva, este es como rojo, y este es como anaranjado, y este es como verde. Verdes. Bien, entonces, ¿qué es lo que sucede? Esta X, entonces voy a considerar toda esta fórmula. La fórmula es toda esta fórmula grande. Entonces me preguntan, ¿X está ligada o está libre? Entonces uno se responde eso para cada aparición de la variable X. No es que X esté ligada o libre solamente, sino es la tal ocurrencia de la variable X en esta fórmula está ligada o está libre. Entonces, esta ocurrencia de la variable X, fíjense que no está en el alcance de ningún cuantificador, porque no hay cuantificador aquí atrás, y este cuantificador su alcance es aquí adentro, no allá afuera. Entonces, esta variable está libre. Esta X aparece dentro del alcance de este cuantificador. Entonces, esta X está ligada. ¿Listo? Esta X aparece en el alcance de este cuantificador. Por lo tanto, esta X está ligada. Y esta Y no está en el alcance de este cuantificador porque este cuantificador es sobre X, no sobre Y. Y por fuera de él tampoco hay otro que cuantifique a Y. Por lo tanto, en esta fórmula, Y está libre.
Entonces, hay dos ocurrencias libres de X y Y, que son esta Y y esta X, y dos ocurrencias ligadas de X, que son esta ocurrencia de X y esta ocurrencia de X. Es como cuando en un lenguaje de programación usted usa una variable que no ha declarado. Si usted usa una variable que no ha declarado, el compilador le va a decir, ojo, esta variable no ha sido definida. Entonces, las variables libres son como esas cosas que no han sido declaradas. Entonces, si alguien va a hablar de X aquí, yo miro con quién, dónde ha sido declarado, qué cuantificador la cubre, y ninguno. Entonces digo, esta es libre. Y entonces, si yo tuviera un compilador leyéndome esta fórmula, me diría, ojo, esta variable no ha sido declarada. Lo mismo pasa con esta Y. En cambio, con esta X, el compilador puede decir, ah, esa se refiere a esta X que hay aquí. Y con esta X dice, ah, esta se refiere a esta X que hay aquí, por lo tanto, lo deja seguir. Entonces, es como parecido, hay un símil con eso que pasa en los lenguajes de programación. Lo del libre y ligado tiene que ver con las variables que están declaradas y las que no están declaradas. Entonces, primer concepto importante para poder hablar después de la semántica es este concepto de libre o ligado. Pero el concepto de libre o ligado es un concepto sintáctico. Yo leo la frase, miro cómo está escrita y dependiendo de cómo está escrita, yo decido si una variable específica, si un símbolo de variable en un sitio específico de esa fórmula está libre o está ligado. Y puede aparecer libres o pueden aparecer ligados el mismo símbolo de variable en una misma fórmula. Puede aparecer una vez libre, una vez ligado, son siempre libre, siempre ligado. Cualquiera de esas es posible. Puede no haber variables libres. Profe, una preguntita, Sí, señor. porque es que me queda duda en la parte de X está ligado al cuantificador. Dice, siempre y cuando X no esté ligado a otro cuantificador bueno, Adentro. o sea, la cosa es como, pues por lo menos en el ejemplo, pues en el ejemplo que hay, pues ahí No se se ve eso. referiría a qué. No, O en sea, este ejemplo no se ve. ah, Digamos que aquí dice Q de X, pero aquí puede ir cualquier predicado. Particularmente aquí puede ir un predicado que diga cuantificador existencial X, no sé qué. ¿Sí? O sea, aquí voy a poner esto, un minuto, voy a comentarlo. Voy a comentarlo y voy a ponerlo en amarillo. Esto que está en amarillo, eso que está en amarillo, lo voy a cambiar. Digamos que ahí no dijera eso, sino que ahí dijera, voy a ponerlo aquí abajo, que ahí dijera, bueno, voy a poner la E así, pero es la E al revés. Lo que pasa es que no tengo aquí cómo escribir la E al revés. X cuantificador existencial X, palito. Dos puntos. Digamos que ahí dijera eso. En lugar de ese Q de X dijera esto. Listo, digamos que ahí dijera eso. Entonces, cuando a mí me preguntan, esta X, esta que está aquí, entonces, un minuto aquí. Si a mí me preguntan por esta X que está aquí, esta X está ligada a este señor que está aquí. Pero si a mí me preguntan por esta X que está aquí adentro, o por esa X está ligada a este señor, no a este señor que hay aquí afuera. Entonces, lo que dice es que entonces entonces esta X está ligada a este cuantificador porque aquí en esta fórmula no hay nada que la ligue. Pero esta X está ligada a este cuantificador y no a este, porque aquí sí hay uno interior que la liga. Entonces, él dice es,
¿A quién está? Una X está ligada, no solamente está ligada a un cuantificador en particular. Entonces, ¿a quién está ligada? Entonces le dicen, al que está ligada es al que está más cerquita donde la definieron, digamos, donde la cuantificaron, no al que está más lejos donde la cuantificaron. Eso es lo que tratan de decir en esta frase. No sé si te Sí, aclaré. profe, ya. Gracias. Bien. Entonces, continuemos. Variable, conceptos de alcance, variable y variable ligada. Van a ser usados luego en la semántica, pero son conceptos sintácticos, por eso aparecen aquí en la sintaxis. También vamos a decir si una fórmula está cerrada o abierta. Si una fórmula está cerrada o abierta. Entonces, una fórmula está cerrada si ninguna variable aparece libre en ella. Una fórmula está cerrada si ninguna variable libre aparece en ella. Entonces, por ejemplo, en esta fórmula de acá, tenemos esta fórmula, cuantificación existencial Y, P de Y cuantificación X, cuantificación universal Y, tal que palito Q de X, dos puntos RXY. Entonces, en esta fórmula hay muchas ocurrencias de variables. Aquí aparece la variable X, aquí aparece la variable X y aquí aparece la variable Y. Entonces, la pregunta es, ¿alguna de ellas está libre? Entonces, voy a mirar esta X. Esta X está en el alcance de esta X de aquí, de esta cuantificador de aquí. Por lo tanto, esta X no está libre. Esta X está de nuevo en el alcance de esta de aquí. Por lo tanto, esa X no está libre. Este Y está en el alcance de este de aquí, por lo tanto este Y no está libre. Y este Y está en el alcance de esta de aquí, por lo tanto este Y no está libre. Por lo tanto, todas las apariciones que hay de una variable aquí, que son 1, 2, 3 y 4 apariciones de variables, todas ellas están ligadas a alguien. Están ligadas a algún cuantificador. Entonces, como todas están ligadas a algún cuantificador, entonces se dice que esa fórmula es cerrada. O sea, no tiene variables libres. Es como cuando usted corre un programa y el programa no le dice que hay variables que se le olvidó declarar. Entonces, de alguna manera ese programa está cerrado, o sea, no tiene variables sin declarar. Aquí no tiene variables libres. Una variable libre es como una variable en un lenguaje de programación sin declarar. O sea, es una variable que nadie me ha dicho quién es, está ahí metida, pero nadie me ha dicho quién es. Entonces, como está ahí metida y nadie me ha dicho quién es, entonces es una variable sin declarar. Entonces, aquí se van a llamar libres, una variable libre. Bien. Y se dice que una fórmula es abierta si al menos una variable aparece libre en ella. Entonces, por ejemplo, en esta fórmula de abajo, esta X está ligada a este X de aquí. Esta X está ligada a este X de aquí. Y esta Y no está cuantificada aquí, entonces no está ligada aquí ni aquí afuera, por lo tanto esta Y está libre, y esta X no está cuantificada aquí, por lo tanto tampoco también está libre. Por lo tanto, esta fórmula es una fórmula que tiene al menos una variable abierta. Aquí hay dos, una variable libre. Entonces aquí hay dos. Entonces se dice que una fórmula es cerrada si no tiene variables libres y una fórmula es abierta si tiene variables libres. En el símil, como les digo, una variable cerrada es como un programa que no tiene variables sin declarar, por lo tanto tiene la pinta de que se puede correr. En cambio, un programa que tenga variables sin declarar no se va a poder correr. Aquí va a pasar algo parecido, con las fórmulas abiertas. Las fórmulas abiertas son fórmulas que no se van a, de las cuales no vamos a poder pronunciar sobre su valor de verdad porque están abiertas. Solo nos vamos a pronunciar del valor de verdad de las fórmulas que están cerradas, porque las que están abiertas tienen cosas abiertas que podrían ser cualquier cosa, entonces no nos vamos a pronunciar sobre ellas. Esa es un poco la idea que hay detrás de eso. Entonces, otro concepto sintáctico, porque ser abierto o ser cerrada es un concepto puramente sintáctico, nada que ver con la semántica, pero es un concepto sintáctico que será usado para darle semántica a las fórmulas. ¿Listo con ese concepto? Segundo concepto importante, o sea, alcance, variable libre ligada, fórmula cerrada, fórmula abierta. Estamos llenándonos de vocabulario para poder después, más adelante, hablar de la semántica de estas cosas. Pero como la semántica de muchas cosas, muchas reglas semánticas están basadas en reglas sintácticas, entonces necesitamos definir esos conceptos sintácticos. Otro concepto sintáctico se llama la sustitución. Entonces, ¿qué va a suceder
aquí va a suceder en nuestro lenguaje, ahora aparecen unas cosas que se llaman términos, ¿cierto? Y los términos, devolvámonos un poquito a la gramática, los términos eran o símbolos de variable, o símbolos de constante, o símbolos de función aplicados a términos, a uno o más términos. Entonces, los términos van a ser como expresiones que podrían tener que van a denotar un valor. No van a denotar un valor de verdad, sino un valor de un dominio, dependiendo de lo que estemos modelando. Entonces, como eso van a ser los términos, y los términos tienen símbolos de variables, entonces hay momentos donde yo voy a necesitar coger una variable de un término, por ejemplo la variable y reemplazarla por algo. Es decir, donde hay yes, pongan t, otro término. Entonces vamos a hablar de el término que resulta de reemplazar una variable, la aparición de una variable y por t dentro del término s. Entonces vamos a poner notación para hablar de eso. Entonces cuando yo escriba ese es un término, entre paréntesis, con una variable aquí arriba y un término aquí abajo, entonces lo que estoy tratando de decir es, quiero coger el término s y reemplazar donde diga y por el término t. ¿Para qué? Para poder como aplicar fórmulas. Es como en un lenguaje de programación usted define una función que recibe x y devuelve x al cuadrado. Entonces, ¿qué pasa si recibe 3? Entonces hay que sustituir donde diga x por 3 para hacer 3 al cuadrado. ¿Qué pasa si recibe 8? Hay que sustituir x por 8 para que donde diga x al cuadrado ponga 8 al cuadrado, y así sucesivamente. Entonces, aquí es una terminología sintáctica para decir, si yo tengo el término s, puedo coger una variable de ese término y reemplazarla por otro término. Y entonces, este señor, esta es la forma de denotar el término resultante de reemplazar en S las ocurrencias de Y por T. ¿Listo? Recuerde que en los términos no hay cuantificación. Entonces dice, cuando aparezca esa variable Y, póngala T. Los términos no son los de cuantificación. Las cuantificaciones vienen en los predicados, en los términos no. Entonces vamos a ver, pero los términos son de 3 estilos, o constantes, o variables, o aplicaciones de f en algo. Entonces, lo que vamos a decir aquí es, bueno, si yo tengo una constante y me dicen que en esa constante reemplace la aparición de y por t, pues como es una constante, no es una variable. Como no es una variable, entonces no puede ser y, por lo tanto en esa constante no aparece esa variable. Por lo tanto, decirme que reemplace ahí las y por t es exactamente el mismo resultado, la constante c, porque no hay nada que reemplazar. Esta fórmula es supremamente sencilla, es una constante y ahí no hay nada que reemplazar. Luego, si me llegaran a decir, reemplacen esa fórmula de las y por t, pues no hay nada que hacer y me da la misma fórmula original. Si el término es una variable, un símbolo de variable x, entonces hay dos posibilidades. O ese símbolo de variable x es idéntico a y o es diferente de y. Si ese símbolo de variables es idéntico a y, entonces lo que tengo que hacer es que en lugar de x poner t. Ese es el caso de abajo. Si esta x es la misma y, entonces cuando me dicen donde diga y reemplaza y por t, pues el resultado es t. Pero si esta x es diferente de esta y, entonces si me dicen en esta x reemplace las y por t, pues el resultado es la misma x porque x es diferente a y. Entonces, de nuevo, esta es una definición de qué significa sustituir una variable y, un símbolo de variable y en un símbolo de variable x. Pues solamente se sustituye si y es igual a x, si no, el resultado da el mismo que había al principio. Y si tengo un término de la forma símbolo de función seguido de k términos, entonces, ¿cómo reemplazo en él las y por t? Entonces, simplemente coja el término 1 y reemplace las y por t, coja el término 2 y reemplace las y por t, coja el término k, reemplace las y por t, y arme el término que es f de los términos reemplazados, y ese es el término, el resultado de haber reemplazado en todo este término las y por t.
Entonces, eso se llama sustituir. Se llama sustitución, sustituir una variable por un valor en un término. Por ejemplo, si me dicen, esa es una constante, A es una constante, reemplace las apariciones de Z por C, pues entonces eso me da la misma constante A porque aquí no hay Z por ninguna parte. Si me dicen, en este símbolo de variable X, reemplace Z por C, pues me da la misma X porque X no es igual a Z. Son dos símbolos de variables diferentes. Si me dicen que el símbolo de variable es Z, reemplace la Z por C, pues el resultado es C, porque este Z, si es esta variable, entonces reemplazo Z por C, es donde haya Z pongo C. Y si me dicen, en este, por ejemplo, f de Z, reemplace las Z por C, entonces yo voy al término Z, reemplazo Z por C, eso me da C, y entonces el término resultante es f de C. Eso es como teoría para explicar sintácticamente cómo uno reemplaza una variable por un término, en un término. Entonces, todo esto nos va a servir para luego hablar de la semántica del cálculo, de la lógica de predicados. Pero por ahora estamos en definiciones sintácticas. Entonces, para resumirles. Ah, no, me falta. También puedo, me falta, perdón, todavía no. Me falta, también puedo sustituir en las predicados. Entonces, yo puedo coger en una fórmula y reemplazar las apariciones libres de algo por un término. Entonces, cuando yo escribo, coja esta fórmula y reemplace Y por T, yo no reemplazo todo donde haya Y por T, solamente reemplazo las Y's libres. Las Y's ligadas no las reemplazo. O sea, antes estaba hablando de términos. En los términos no hay ligaduras porque en los términos no aparecen los cuantificadores. Pero en los términos no aparecen cuantificadores. Pero en los términos no aparecen cuantificadores. Pero en las fórmulas proposicionales, en las fórmulas de la lógica de predicados, sí aparecen cuantificadores. Entonces, cuando me digan, y en una fórmula reemplace Y por T, ¿qué significa eso? Significa, intuitivamente, es coja las apariciones libres de Y en esta fórmula y reemplácelas por T. No las apariciones ligadas. Las apariciones ligadas déjelas quietas. Entonces, formalmente, ¿cómo se define eso? Si yo tengo un predicado y tengo en K términos del predicado y me dicen en ese predicado reemplace Y por T, entonces simplemente voy al término 1 y reemplazo las Y's por T's, por el término K y reemplazo las Y's por T's y dejo P. ¿Por qué? Porque aquí no hay cuantificación. Esta fórmula no está cuantificada. Si lo que me piden es que en no phi reemplace las Y's por T's, pues voy a phi, reemplazo las Y's por T's y luego las niego. Si lo que me piden es en phi y psi reemplace las Y por T, entonces voy a phi, reemplazo las Y por T, voy a psi, reemplazo las Y por T y luego le hago la conjunción. Y así con la disyunción, y así con la implicación, y así con la equivalencia. Luego, hasta ahí, reemplazar es lo mismo. Es ir a los términos y reemplazarlos. Pero, cuando yo tengo una variable cuantificada, y me dicen reemplace las Y por T, entonces como Y no es la variable X, es diferente, estamos suponiendo que es diferente, entonces voy aquí adentro de psi, reemplazo las Y por T, voy aquí adentro de phi, reemplazo las Y por T. Pero si la variable cuantificada es la que me están pidiendo reemplazar, entonces yo digo, nanay, yo no puedo reemplazar una variable cuantificada, porque las que pueden reemplazar son las libres. Entonces, si me piden que en una cuantificada reemplace las Y por T y esa es la variable cuantificada, el resultado es la misma fórmula original. O sea, no reemplazo nada. Y luego con el cuantificador existencial es lo mismo. Por eso, esta es la definición formal de reemplazar en una fórmula Y por T. La definición intuitiva es lo que se reemplaza son las apariciones libres de la variable Y por el término T. Las apariciones ligadas de la variable Y no se reemplazan nunca. ¿Sí? Entonces, hasta aquí, esa es la sintaxis con la que yo voy a escribir fórmulas en mi lógica de predicados o en mi cálculo de predicados.